Filipenses capítulo 2. El texto dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Tetahkoptike en dialecto hichayal, tatzeltal, hichiun tememuk ubenk inalia waik yuun te Cristoe. Sokta memuk ubenk inalia waik yuun te bit ilk ushesh tayotane. Sokte meshoinehesh te espiritu yuune. Sokte me bayelk usha waya baike. Hichiun no hesbonik sbuts kotan. Hay por lo menos 5 cosas que tienen los creyentes. Es lo que encontramos en este pasaje. Hay 5 cosas que poseen los creyentes. Te no pujeletike, te hotik te macha, chunestik te kahualtike o te macha, chunestik kahualtike. Hay hoten te billi chohish yuun te diose, akbilish yuun te diose. ¿Y cuáles son esas 5 cosas que el creyente tiene o que Dios nos ha dado? Lo primero es consolación en Cristo. Temuk tesel kinal. Número 2, el consuelo de amor. Temuk uben kinal ya waik yun te bitik ushesh tayotaneshi. Y número 3, comunión del Espíritu. Y número 4, afecto entrañable. Y número 5, misericordia. Estas 4 cosas los creyentes poseen como cualidad o característica. Te no poheletike pues akbilikish yuun te diose. Pero biyun te hichayaltes hun diose. Comienza el texto diciendo por tanto. Es decir, en vista de lo que viene hablando en el capítulo 1. Hichiun shitetahkoptike. Hichiun o haukmeto. Porque te bintilayal teta capítulo 1 hate. Te binutil te aita paseliatel te kahvaltik. Y te maba fácil tapasel te yatel te kahvaltik. En el capítulo 1, Pablo ha hablado acerca del servicio a Cristo y que no es algo fácil porque tiene muchas oposiciones. Pablo estaba en la cárcel, sin embargo el evangelio se seguía anunciando. Te Pablo, pues hay spokol hay te chukel a. Pero aunque hay te chukel a, te lekia chilcope yakal ta alel yakal ta cholel skoplal. Por eso hichayal hichiun, por tanto. Por tanto, en vista de esto, si hay alguna consolación en Cristo, lo primero que tenemos es si hay. Lo contrario de no hay. Esta frase, si hay, es una frase de afirmación o algo afirmativo, algo que existe. ¿Qué es lo que existe en el creyente? Es la consolación en Cristo. El creyente tiene la consolación en Cristo. El creyente posee consolación en Cristo. Te machas chuneste kahualtike te no poheletike aishlatas tohol te muk tesel kinal muk uben kinal. Porque bantinishkatiah tahtik ate muk tesel kinal kuntik te hootike, pues halatas venta te Cristoe.
Si hay alguna consolación en Cristo, ha te binutil ayotikistas toholte Cristo. Te binutil te kushle haltiki aistas ventate Cristo. Entonces, ha meya smuktes betik inal ya kaitik yuun mene. Hayayak betik yipko tantik te binutil ayotik tas toholte Cristo. Cristo es la fuente de la consolación del creyente. La palabra consolación se puede traducir como exhortación. Exhortación significa animar con palabras. ¿De dónde viene ese ánimo, esa fuerza del creyente, de la persona que ha creído en Cristo? No de las cosas, no de alguien más, sino en la persona de Cristo, en virtud de su unión con Cristo. Te binutil te chunestik te kahwaltike. Halaya yak betik yipko tantik. Mame baha yak betik yipko tantik. O smuk utes betik inal kaitik. Te bitik aita balu milale. O ayan macha lekil vinik balabi. Pero te kahwaltike. Hak me yayak betik spisil te muk te selkinal te yahtahtik tita banti balu milale. Es que te que nosotros los creyentes pasamos también por diferentes circunstancias difíciles. Hay todo tipo de circunstancias difíciles, pero nuestra consolación viene en Cristo te. Desmuktes el te kinalkunti que hatas venta Cristo. Te taschebal te binti ay. Tahtoholtik te machatik chunetik te kahwaltike. Hak mete mukuben la kinal yakaitik yuun te bitil kushotik tayotane. Consuelo de amor. Esta es la segunda cosa que menciona el pasaje que poseen los creyentes. Otra característica, el consuelo ¿de dónde viene el consuelo en esta segunda parte, en esta segunda cosa? En el amor de Dios, debido a que Dios nos amó, te dio selon kushotik yotan la yakta ilel teshkushul yotan tahtoholtike. Inte binut il kushotik yotan te Diose, pues ya te yahtahtik a te mukte selkinale o te yipko tantike te kiptik te li te kushulotik tabanti balumilale. Tas tohol Dios te binut ilom kushotik tayotane. Si Dios la yakiltik te shkushuliotane, pero ta ahora to kushotik to shanta yotante Dios. El amor de Dios es profundo, es tan grande. Dios nos mostró su amor a través de Jesucristo, que nos dio para morir por nuestros pecados. Dios dio su Hijo para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ese es el amor de Dios. Pero aparte de eso es que Dios nos sigue amando. Y ese amor de Dios es la que nos consuela. Hameteas tahtik te yip kinal o te muktes el kinal kuuntik te binutil kushotik tayotan te Dios. Y tayoshebal, en tercer lugar, dice el texto, si alguna comunión del Espíritu, el creyente posee esta característica, esta cualidad, la comunión del Espíritu o del Espíritu Santo. Hichayal de takoptike sok te meshuinehesh te Espíritu yuune. El Espíritu de Dios shuinohotik, porque ahí está toholtik. La Biblia dice que en el momento que creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino en nuestro corazón para morar en ella. La yakbetik de Espíritu yuunte Dios desde kalala chuntik venimos a ser morada del Espíritu y por lo tanto
tenemos comunión con el Espíritu. La comunión, la fuente de la comunión del Espíritu. Nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con Jesucristo es por medio del Espíritu. Teho otike hay la comunión yuunte, kuuntik yu sokte Diose, hay la comunión kuuntik sokte Diose, sokte kahvaltike, tas ventate chul Espíritu te kicho tikishe. Ta ichbite yalta Efesios 1:13 desde que kalala chuntik la kishtik te Espíritu. Ahí está toholtik, ahí está kotantik. Ayotik tas venta. La palabra comunión se puede traducir como compañerismo. Una relación, tener las cosas en común, dice aquí, del Espíritu, del Espíritu. El Espíritu es el que nos relaciona con nuestro Dios Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, si alguna comunión del Espíritu, teme ayesh o temes huinehesh te Espíritu yune. Esta es la tercera cosa. Lo primero que tenemos es consolación en Cristo. O también se puede traducir como estímulo en Cristo, en la persona de Cristo. Tashchebal ha de consuelo de amor. En segundo lugar tenemos el consuelo del amor de Dios, del amor del Padre. Y Tayoshebal, el compañerismo o la comunión del Espíritu. Aquí en este pasaje, te binti hastadita y le hamete Dios te binut il oshtulik te hunash de Dios, lo que se conoce como la Trinidad. Jesucristo nuestro Señor, el amor de Dios y el Espíritu Santo. Aquí tenemos las tres personas de la Trinidad. O sea, ahí está toholtik. Y Tashchanebal, en cuarto lugar, lo que tienen los creyentes o la característica que poseen los creyentes es afecto entrañable. Si algún afecto entrañable. Hichayaltetak optike. Sokte me bayel kush ya vay a bayke. Afecto entrañable se refiere a ese afecto en el corazón. Tetak optike hichayalade kush ya kai bahtikta kotantike. Aquí se refiere al amor entre hermanos, entre compañeros de la misma fe y aún el amor a nuestros prójimos, el amor al prójimo, a los que no son creyentes, pues también los amamos, claro que sí. Dios nos ha dado su amor, tenemos el consuelo de su amor, pero ese amor tiene que afectar entrañablemente a las otras personas. Por eso te machas chunes te kahwaltike ayuk kushul yotan kushuk akayay te spatshuk. Hichme ayal te sun yuse sokte me bayel kushya vaya baike bayel kushya vaya baik afecto entrañable, entrañas, afecto en el corazón, en el profundo, en lo que tenemos dentro. Jame afecto entrañable, mene. Y Tashhuebal, la quinta cosa que tienen los creyentes es si alguna misericordia. Tetak optike, pues mabak haces bil, pues viene dando lo mismo nanish te sakos basok ate kushya kai bahtike. Misericordia significa tener misericordia, no es tener lástima. Tener misericordia significa no darle lo que merece a alguien. Dios tuvo misericordia de nosotros. Es decir, Dios no nos dio lo que merecíamos como pecadores. Esa es la misericordia de Dios. No nos castigó conforme a nuestros pecados, sino que nos dio su gracia y fuimos salvos en la persona de Cristo. Teshkushulio tante Dios se jamete binutil malayak betik tohtik te multike.
Mabala yelotik te diose, te hichipal, te multique, entonces le yaktohtik huuk. Sino que las que estas toholtik te castigo te ay tas toholtik ay. Jame misericordia mene. Entonces te hootik alal te hootik o ay macha yashlis al kontik, mach yahtahtik falta tas tohol. Entonces manchuk yakuk hahichah paktik suhtel te binutil ay tapasele. Misericordia es lo mismo que no pagar mal por mal, no pagar lo que uno merece. Ah, eso me hizo mal, entonces yo también le voy a hacer mal. No, ese no es un verdadero creyente. El verdadero creyente tiene misericordia. Ay bayel shkushulyotan. Jame misericordia me. Entonces, hay jotente villac obetic de Dios, Y hichayalteta versículo 2. En vista de esto dice Pablo, completad mi gozo. Si tienen estímulo o consolación en Cristo, si tienen consuelo de amor, si existe en ustedes comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si tienen misericordia, dice Pablo, completad mi gozo. Hichiu nohtes bonix buscotan, shite Pablo. La palabra completad significa llenar. Llénenme de gozo, llénenme de alegría. Pablo está dando una exhortación, una instrucción, una orden. Llénenme de alegría, completen mi gozo. Vi un tehichayal de Pablo. ¿Por qué Pablo dice completad mi gozo, completen mi gozo, llénenme de alegría, de alegría o háganme feliz en otras palabras? Háganme sentir gozoso. Quiero juntamente con ustedes gozarme en la presencia del Señor. Hichion nojes bonix buhtskotan yakuka vak bonix buhtskotane nohtes benik o nojes bonik tes buhtskotane mato banogel tekotane. Parece que Pablo tenía un vacío, por así decirlo, debido a que los filipenses, había un pequeño problema en Filipenses. En el capítulo 4 nos habla de Evodia y Síntique que tenían como un problemita de estar en contra del uno al otro. Y no debe ser así. Porque si hay consolación en Cristo, si hay consuelo de amor, si hay comunión del Espíritu, si hay afecto entrañable, si hay misericordia, entonces esto va a disipar todo tipo de problema, de desacuerdo en una iglesia local. Pero hichayalte Pablo teme haya quinto. Nohtes benictes buscota nemelel te tabanti iglesia yo ente Filipo ay chatul ansetik te maba ahun ayik, maba acuerdo ayik, no tenían un mismo sentir. Más adelante lo vamos a ver cómo esas dos mujeres dentro de una misma iglesia no estaban teniendo un mismo sentir y por eso, probablemente precisamente por eso, Pablo no estaba tan contento, no estaba tan gozoso, no estaba tan feliz porque había este detallito. Pero si los creyentes tienen esto, dice Pablo, completen mi gozo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a completarle el gozo de Pablo? ¿Cómo los hermanos filipenses completarían el gozo de Pablo? Vinutil te no pugeletic tabantis lun Filipos yas no desvegio tante Pablo hichayal, sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo
una misma cosa. Tetahk'optiki hichayal. Hunash meshabak abaikta sventa teshkushula botanike. Pahaluk mete ak'opike sok hunuk nash mete bila a no pohike. Versículo 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tetahk'optiki hichayal mamesha lea tukelik te bilaya wak abaik ta ichel tamuk yuun tasventa a toy baelik te jujutuleshe. Pek elme shabak abaik hauk me kahal skoplal ta botanik te machatik hun ayesh soke. Entonces, ¿cómo completar el gozo de Pablo? El resto del versículo 2 y el versículo 3 tenemos la respuesta. Binutil yastak nohtestik, yastak nohtes betiks busio tante Pablo te liayaline, nohtes benik metes buscotane, pues hauk meak ahpastik te biayal betik tita versículo 2, versículo 3. Bueno, hatu shanta ya vuelta, ya kiltikshan, ya noptikshan. Con más profundidad. Vamos a entrar un poquito más con detalle a esa unidad de amor, ese sentir una misma cosa. Y más adelante vamos a tener un ejemplo de cómo Cristo tuvo ese pensamiento, tuvo ese sentir de mostrar cómo amar a los demás. Bueno, Anaskop Dios la Kiltik y Hatoshan Tayan vuelta.